Hola, ya estamos aquí, como siempre, y una semana más, los de los misterios. Como cada jueves, estamos con vosotros desde nuestra casa, desde Onda Vallecana. El que os habla, vuestro compañero y amigo Abel Rangel, y con Elisa Carbonell en la locución. Sed todos bienvenidos ahora que se acerca el invierno y os invitamos, como siempre, a quedaros un ratito con nosotros. Y sin más, os dejamos con una introducción de nuestra compañera Elisa para sumergirnos un poco en el tema que os traemos hoy. Quedaros con nosotros la siguiente hora. Estaremos encantados de teneros aquí. Comenzamos. Estás escuchando Claves del Misterio en Onda Vallecana. Amigas, amigos, yo, Elisa Carbonell, no sé, no puedo hacer ninguna introducción al capítulo de esta semana, pues es tan absurdo y es tan conspiranoico que nada más puedo deciros y recomendaros que escuchéis al compañero Abel Rangel en esta historia, en este cuento, esta nana, en este viaje a lo absurdo de la mente humana. En los tiempos del progreso y la ciencia todopoderosa, cuando creíamos desterrados ciertas formas de pensar, ciertos mitos y leyendas, fruto de los miedos de la oscuridad y también de la opresión y la persecución, nos volvemos a encontrar creencias que toman el peso de corrientes con miles de seguidores que se acercan más a posturas del siglo XIII, como aquellas que perseguían a mujeres sabias con conocimientos profundos del cuerpo y de la naturaleza, las brujas. Aquellos tiempos cuando creíamos que el mundo acababa en Finisterre y no había nada más. Pero hoy, en pleno siglo XXI, teorías absurdas como que la Tierra es plana ganan adeptos. ¿Estamos acaso viviendo un retroceso de la mente humana? ¿O es el avance del miedo y de la opresión, de la contradicción del mundo, de la posmodernidad y de lo poshumano lo que nos lleva a abrazar este sinsentido? ¿Por qué? ¿Por qué nos agarramos a lo absurdo? ¿Por qué lo necesitamos? Nuestro mundo actual es la ceremonia de la confusión. Esperemos que Claves del Misterio ponga luz a tanto miedo. Daremos un repaso con vosotros por toda esta caterva de teorías y conspiraciones y los compartiremos con vosotras esta noche.
Algunas conspiraciones nacen de hechos reales. Algunos pues por golpes de Estado, asesinatos políticos y operaciones secretas. Pero hay otras que se convierten en auténticos disparates, con narrativas tan extravagantes que vistas con ojos críticos rozan ciertamente lo absurdo. Y sin embargo, esas mismas ideas que han arrastrado multitudes, encendido pasiones y en ocasiones incluso moldeado parte de la cultura popular, se arraigan dentro del sentimiento de las personas. Amigos y amigas de Claves del Misterio, hoy os propongo un viaje a contracorriente, un recorrido hacia unas de las teorías más polémicas y discutidas de nuestro tiempo. Y es que empezaremos con una idea que parece sacada de la Edad Media y sin embargo, en pleno siglo XXI, arrastra a miles y miles de seguidores en todo el mundo. Y es la estrella de las conspiraciones y de las teorías extrañas que os traemos hoy al programa. Se trata de la conspiración, o de la supuesta conspiración de la Tierra plana. Una corriente que asegura que todo lo que hemos aprendido desde pequeños, todo lo que nos enseñaron en los libros de ciencia, lo que vemos cada noche cuando miramos al cielo, es una mentira cuidadosamente construida. Una mentira en la que participan los gobiernos, las agencias espaciales y hasta los pilotos de aviones. Una trama monumental destinada, según ellos, a ocultarnos la verdad más evidente, que nuestro planeta no es una esfera flotando en el espacio, sino un plano inmenso, cubierto por un firmamento sólido, como una bóveda que nos encierra. Y es que uno se pregunta cómo es posible que en la era de los satélites, de las imágenes en directo, desde la Estación Espacial Internacional, alguien todavía pueda defender que la Tierra es plana. ¿Qué argumentos presentan y cómo responde la ciencia a esas afirmaciones? Pues esta noche vamos a sumergirnos en ese debate y vamos a escuchar lo que dicen los terraplanistas por una vez y vamos a contraponerlo con lo que demuestra la astronomía, la física y la mera y simple observación cotidiana. Un cara a cara entre la conspiración y la evidencia, y quizás al final podamos entender por qué es importante no solamente la forma de nuestro mundo, sino también por qué en lo más profundo de nuestra sociedad todavía hay quienes necesitan creer que nos ocultan la verdad. Para entender cómo ha sobrevivido la idea de la Tierra plana, debemos retroceder miles de años hasta los albores de la civilización. En la antigüedad, la mayoría de culturas imaginaba la Tierra como un disco. Los babilonios la representaban rodeada por un océano infinito. Los egipcios hablaban de un suelo firme sostenido bajo un cielo sólido, mientras que los pueblos nórdicos creían que su mundo estaba delimitado por mares y otros reinos que nadie había explorado jamás. Era lo que los sentidos nos decían. Al mirar al horizonte todo parecía plano, los pies descansaban sobre tierra firme y el cielo parecía una cúpula inmutable sobre nuestras cabezas. ¿Cómo entonces imaginar que el planeta pudiera ser una esfera? Sin embargo, ya en la Grecia clásica aparecieron quienes se atrevieron a desafiar esta percepción. Pitágoras comenzó a hablar de la Tierra como una esfera,
Aristóteles observó los eclipses de luna y notó que la sombra proyectada por nuestro planeta siempre era circular. Y Erastótenes, hace más de 2000 años, midió la circunferencia de la Tierra con sorprendente exactitud, observando simplemente las sombras que proyectaban los postes de dos ciudades separadas por cientos de kilómetros. Con estos cálculos, la idea de que la Tierra era redonda dejó de ser solamente una hipótesis filosófica y se convirtió en un conocimiento empírico. Lo curioso es que a pesar de ello, amigos, muchos siglos después surgieron nuevos intentos por revertir esa verdad. Y es que durante la Edad Media circuló el mito de que todos creían que la Tierra era plana, y nada más lejos de la realidad. Los eruditos de la época conocían la esfericidad de nuestro planeta y la incorporaban también en sus tratados teológicos y también científicos. El mito medieval terraplanista se construyó mucho más tarde, fue en el siglo XIX, como contraste para resaltar el avance de la ciencia moderna. Y entonces, queridos amigos, llegamos al siglo XIX, un periodo de revoluciones industriales, descubrimientos científicos y expansión de los horizontes humanos. Fue en ese contexto cuando un hombre llamado Samuel Robotham decidió desafiar todo el conocimiento establecido. En 1849 publicó su obra Zenith Astronomy, donde defendía que la Tierra no era una esfera, sino un plano. Y es que para él el polo norte ocupaba el centro y la Antártida se erguía como un muro de hielo que contenía los océanos y mantenía todo en su lugar. Robotham realizaba experimentos simples, observaba ríos y lagos y aseguraba que no había curvatura visible alguna. Sus seguidores, fascinados, dieron forma a lo que se conoció como el movimiento cetético, precursor de la Flat Earth Society, que llegaría décadas más tarde. Y así, aunque la ciencia seguía demostrando la redondez de nuestro planeta, la idea de la Tierra plana encontró nuevas vías, adaptándose sin duda a cada época y a cada medio de comunicación disponible. Los terraplanistas dicen: mira a tu alrededor, el horizonte nunca se curva. Si la Tierra fuera redonda, deberías ver esa curvatura. Y ciertamente, amigos, eso es cierto. A simple vista nuestros ojos no perciben la curvatura, pero aquí entra la ciencia. La Tierra es enorme y su circunferencia supera los 40.000 kilómetros. A nuestra escala cotidiana, esa curvatura es prácticamente invisible. Experimentos con barcos alejándose en el mar, telescopios con cámaras que han demostrado que poco a poco el casco desaparece antes que el mástil, exactamente como predice una Tierra esférica. Incluso también en lagos y en ríos largos, usando líneas de medición, se ha podido calcular la caída debido a la curvatura, confirmando que el horizonte plano es solamente una ilusión de nuestra perspectiva y de nuestro punto de vista. Otro argumento que nos cuentan nuestros amigos terraplanistas es que el agua no se curva, que los océanos son planos, como afirman algunos, y la física nos explica justo lo contrario. La gravedad atrae toda masa hacia el centro de la Tierra. Por eso el agua se ajusta a la curvatura de nuestro planeta, no es plano por sí mismo, se acomoda a la forma esférica.
Observaciones desde satélites y fotografías de océanos desde el espacio muestran, sin lugar a dudas, cómo el agua se distribuye siguiendo la curvatura de la Tierra. Y es que los terraplanistas siguen sosteniendo que las imágenes de la NASA y de otras agencias espaciales, y ya últimamente también agencias privadas, que está cada vez más extendido, dicen que son montajes digitales y que nunca hemos visto la Tierra verdadera. Y es que, amigos, estas fotografías provienen de múltiples fuentes, no solamente de la NASA, provienen de Rusia, de China, de India, de Europa y de estas empresas privadas que os he comentado. Y todas estas naciones y empresas han enviado satélites que muestran el planeta como una esfera. Y si miramos las fotos históricas, desde la icónica foto del Apolo 8 hasta las transmisiones en directo de la Estación Espacial Internacional, tenemos evidencias de que se superponen y coinciden entre sí, imposibles de falsificar todas al mismo tiempo y durante décadas. Y esto nos lleva al siguiente tema, a las rutas aéreas que no tienen sentido en un globo, como afirman los terraplanistas, y es que algunos señalan que los vuelos en el hemisferio sur parecen ilógicos si la Tierra fuese redonda. Lo que olvidan es que los mapas planos deforman las distancias. Los aviones vuelan siguiendo los llamados círculos máximos, la ruta más corta entre dos puntos sobre una esfera. Esto explica perfectamente trayectorias que sobre un mapa plano podrían parecer absurdas, pero que en la realidad son las rutas más eficientes, y creedme que está plenamente calculado y a las compañías no les gusta perder dinero. Y son las rutas más eficientes en cuanto a combustible y en cuanto a tiempo. También hablaban de la Antártida, que no es solamente un continente, sino un muro que rodea a la Tierra y nos impide explorar el borde, como aseguran ellos. Y es que la evidencia científica y geográfica es abrumadora. La Antártida ha sido explorada por decenas de países, también cuenta con bases científicas permanentes y está cubierta de satélites. Es un continente helado, no un muro secreto, y todo esto es verificable mediante fotos, mediciones topográficas y expediciones plenamente documentadas a lo largo de los años. El Tratado Antártico, además, regula las actividades, pero no es una conspiración para ocultar el borde del mundo. Este Tratado Antártico a lo que se refiere es por un tema de conservar la biodiversidad y un continente del que nadie sea propietario y solamente explotarlo para fines científicos. Pero tenemos más argumentos, como la falta de curvatura en experimentos caseros. Esto hay además muchísimos experimentos que han intentado hacer los terraplanistas, algunos ciertamente muy graciosos, muy interesantes. Y es que algunos intentan demostrar que la Tierra es plana con experimentos caseros en ríos y en lagos, midiendo líneas de visión rectas. Y el error está en la escala y en la precisión de los instrumentos. Con láseres, telescopios y equipos de medición profesional se observa cómo la curvatura sí existe. Por ejemplo, en experimentos de varios kilómetros, la desviación de la línea de visión respecto a un nivel permanentemente recto coincide con lo que predice la geometría de una esfera. El problema, como siempre, es la escala.
Otro argumento sorprendente nos lleva al Sol y a la Luna, y es que dicen que si el Sol y la Luna se ven del mismo tamaño, la Tierra debe de ser plana. Esto es lo que argumentan algunos conspiranoicos. En realidad es la coincidencia astronómica y un efecto de perspectiva. La Luna está mucho más cerca de nosotros que el Sol, y ambos proyectan su tamaño aparente en el cielo de manera casi idéntica. La ciencia explica que este fenómeno con geometría, distancia y óptica no tiene necesidad de negar la redondez del planeta, es simplemente que el Sol está más lejos y nosotros lo vemos más pequeño. Y la Luna está más cerca y la vemos más grande. Los tamaños ciertamente no son iguales a simple vista, pero bueno, se podrían medir perfectamente y se ve que no son iguales. Pero bueno, a ojo de buen cubero, se podría decir que si miras al cielo parecen iguales, pero es simplemente una cuestión de perspectiva. Otro de las conspiraciones que argumentan es que la gravedad no existe, que solamente existe la densidad y la flotabilidad. Y es que algunos sostienen que la gravedad es un invento y que lo que sentimos como peso es solo densidad y flotabilidad. Los experimentos a este respecto son claros. La caída libre de cuerpos, las órbitas de planetas y satélites, la forma en que se comporta el agua y la atmósfera, todo indica que existe una fuerza que atrae toda la masa hacia el centro de la Tierra. Y esto no es nuevo, esto viene desde la época de Newton hasta los tiempos de Einstein, más modernos. La física en este sentido confirma la gravedad de forma observable y medible. Finalmente, algunos sostienen también que la NASA y otras agencias nos engañan desde hace décadas. Y la realidad es que la exploración espacial es un esfuerzo internacional. Rusia, China, Europa, las compañías privadas. Las imágenes, mediciones y datos se cruzan entre agencias independientes. Sostener que todas estas agencias mienten a la vez y durante décadas, manteniendo exactamente las mismas versiones en tiempos modernos y en los tiempos en los que vivimos, sería prácticamente imposible. Y es que en este paseo por las teorías más locas y las conspiraciones más absurdas, vamos a dejar de un lado ya el tema de la Tierra plana y vamos a centrarnos en teorías mucho más locas. Hay alguna teoría, y esto es completamente en serio, aunque parezca broma, que afirma que las palomas, esos animales que os encontráis por vuestras ciudades cuando salís a la calle, son drones. Y es que imaginemos por un instante que los animales que vemos cada día no son lo que parecen. Que las palomas, esas aves grises que pueblan plazas y parques, no son seres vivos, sino máquinas. Drones diseñados para vigilar a la población. Puede sonar ciertamente a ciencia ficción, incluso a paranoia, pero hay quienes sostienen que esta idea es real. Que detrás de cada picoteo en la plaza, detrás de cada vuelo pausado sobre la ciudad, se esconde un sofisticado dispositivo de vigilancia. Hoy vamos a adentrarnos en una de estas teorías más insólitas y sorprendentes en los tiempos modernos, esta creencia de que las palomas no existen, que nunca existieron como aves biológicas y que los gobiernos las han reemplazado por drones invisibles a simple vista. Y es que la idea de que las palomas son drones surge en la era digital. Esto es una idea, la verdad, es una conspiración bastante moderna. Algunos investigadores comenzaron a notar comportamientos extraños, aves que parecían caer de maneras poco naturales,
plumajes idénticos en varios individuos y la extraña facilidad con las que las palomas sobrevuelan zonas urbanas densamente pobladas sin evitar el contacto humano. Y es que este movimiento ganó fuerza gracias a los foros de Internet y las redes sociales. Imágenes y vídeos con ángulos sospechosos muestran inspecciones de cuerpos mecánicos y relatos de encuentros cercanos fueron viralizándose. Algunos incluso han afirmado que se han detectado cables o cámaras en supuestas palomas muertas, aunque estas evidencias nunca han sido verificadas por nadie que se lo tome un poco en serio. En paralelo, la cultura popular también comenzó a jugar con la idea. Esta es un poco la versión moderna de las ideas que se llevaban a cabo con las leyendas urbanas. Es un poco la versión moderna, la versión digitalizada de estas leyendas urbanas. Pero plantean además que en las palomas está la inteligencia artificial y la vigilancia masiva de los ciudadanos entre sus objetivos. Ahora escucharemos y vamos a darle cierta cabida a los argumentos de quienes defienden esta teoría y veremos qué nos dice la ciencia y la biología al respecto. Los defensores de esta loca y extraña teoría nos dicen: observa cómo vuelan en grupo, cómo parecen programadas. Es imposible que un ser vivo haga esos movimientos perfectos. Pues bien, el vuelo sincronizado es un fenómeno bien documentado en aves sociales. Se llama murmuros de estorninos y ocurre en bandadas de muchas especies de aves, de la mayoría de hecho. No hay necesidad de suponer que son drones, la coordinación se logra mediante reflejos y comunicación visual entre las aves, y se ha desarrollado simplemente por evolución, comportamiento social y la propia supervivencia de la bandada. También afirman que tienen plumajes idénticos y repetitivos, que todas se ven iguales, como si fueran modelos replicados o hechos en serie. Y es que en realidad la uniformidad del plumaje en palomas urbanas es el resultado de la domesticación y también de la selección artificial. Las palomas mensajeras, antepasadas de las aves que hoy pueblan las ciudades, fueron criadas durante siglos con características similares, lo que genera la ilusión de uniformidad. Y es que la genética y la selección explican completamente este fenómeno. También afirman que no temen a los humanos, que se acercan demasiado, que no tienen miedo, como si fuesen máquinas, sin instinto de autopreservación. Y es que la explicación científica es simple. Las palomas urbanas han evolucionado para vivir cerca de nosotros, de los humanos, y la disponibilidad de alimento y la ausencia también de depredadores naturales en las ciudades las hace más confiadas y poco temerosas. No hay drones, solamente aves adaptadas a un entorno urbano. Y es que, como os he comentado antes sobre las palomas muertas, esta parte me hace mucha gracia porque algunos afirman haber abierto palomas muertas y haber encontrado circuitos, cámaras o materiales extraños. Todas las investigaciones serias refutan estas afirmaciones. Los órganos y estructuras internas de las aves son consistentes con la anatomía conocida, y los supuestos componentes mecánicos suelen ser deformaciones, restos de parásitos o artefactos mal interpretados. Esta teoría se combina ciertamente con la idea de que los gobiernos quieren vigilar
a los ciudadanos mediante drones pequeños, invisibles y ubicuos. Cosa que tampoco es descartable, pero la idea de que los metan en palomas sigue siendo un poco extraña. Y es cierto que existen drones diminutos para vigilancia, pero nada indica que las palomas sean sustitutas mecánicas. La tecnología de minidrones no puede replicar completamente a la biología, la autonomía y la reproducción de millones de aves urbanas. Y es que lo que hace atractiva a esta teoría no son los datos biológicos, sino la narrativa conspirativa. Sugiere que vivimos en un mundo donde cada movimiento es vigilado y que nuestros aliados naturales han sido reemplazados por espías mecánicos, y que nada de lo que vemos puede ser tomado como cierto. Esta época que vivimos, amigos de Internet, refuerza la creencia, vídeos virales, supuestas pruebas y comunidades que validan mutuamente entre ellas sus hallazgos, entre comillas. Pero como hemos visto, ninguna de estas ideas resiste un análisis científico. Los comportamientos extraños, la uniformidad y la cercanía con los humanos tienen explicaciones perfectamente naturales. Y es que esta teoría de las palomas drones nos recuerda algo fundamental sobre la mente humana. La necesidad de encontrar patrones, la necesidad también de sospechar de lo que parece ordinario, de imaginar secretos donde la ciencia solo ve biología y evolución. Y también nos habla de desconfianza, de fascinación por la tecnología y de cómo Internet puede transformar una idea loca en un fenómeno global, cultural. En el fondo, las palomas siguen siendo aves comunes con plumas, alas y picos, pero quizás, después de escuchar esta historia, miremos a nuestro alrededor y miremos a nuestras amigas, las palomas, con un poco más de atención. La siguiente teoría conspirativa nos lleva hasta el CERN. El CERN es un laboratorio que nació en 1954, en plena posguerra europea, con un objetivo claro. El objetivo no era otro que estudiar las partículas fundamentales que forman nuestro universo. Décadas después nos trajo descubrimientos como el bosón de Higgs. Esta era la llamada partícula de Dios, que posiblemente hayáis escuchado. Pero a medida que la instalación crecía, este laboratorio, también crecía el misterio que lo rodeaba. Sus túneles subterráneos gigantescos, imanes, superconductores y detectores sofisticados parecían más propios de un laboratorio de otra era o de una película futurista que de un centro de investigación científica. Pues bien, amigos, es ahí donde comenzaron a surgir historias sobre portales, agujeros de gusano y dimensiones alternativas. Internet y las redes sociales hicieron el resto. Vídeos, rumores y teorías conspirativas transformaron el CERN en un símbolo de lo desconocido, en un lugar donde la ciencia se mezcla con el mito y donde cada colisión de partículas podía ser interpretada como un intento de abrir un portal hacia lo imposible. Y es que algunos de estos argumentos de quienes defienden que el CERN es un portal interdimensional, nada más y nada menos. El CERN está localizado entre Suiza y Italia, bajo los Alpes. Y básicamente algunos de los argumentos que esgrimen las personas que creen esto es que dicen que manipulan energías que podrían romper la tela del espacio-tiempo
podrían abrir agujeros hacia otras dimensiones, pero en realidad los científicos lo que buscan es estudiar el comportamiento de partículas subatómicas. Las colisiones se producen en una escala minúscula y aunque recrean ciertamente las condiciones cercanas al Big Bang, no pueden abrir portales físicos hacia otras dimensiones. La física moderna predice y controla estos experimentos de manera segura. También se habla de apagones, ruidos inexplicables y accidentes menores como si fueran efectos de estos juegos de científicos de abrir portales interdimensionales. Pero la explicación es bastante más simple. Los laboratorios enormes con equipos muy caros y muy sofisticados producen interferencias. Fallos técnicos, sonidos extraños, todo está documentado y es comprendido por ingenieros y físicos. Y nada de esto indica la apertura de ningún portal interdimensional. También había algunos conspiracionistas que aseguraban que nombres de experimentos o símbolos en la sede del CERN tienen un significado esotérico, como mensajes secretos sobre estos portales que supuestamente se abrían. En realidad los nombres, y está perfectamente documentado, provienen de acrónimos científicos o de homenajes a físicos famosos. La interpretación mística es subjetiva y hay evidencia, y no hay evidencia de rituales ni de propósitos ocultos. También afirmaban que en estas instalaciones del CERN se creaban agujeros negros microscópicos que podían abrir puertas a otras dimensiones. Y es que los físicos explican que cualquier microagujero negro creado sería inestable y se evaporaría instantáneamente mediante la radiación de Hawking. No existe peligro de abrir portales y todos los análisis de seguridad publicados lo confirman. Lo que realmente ocurre en el CERN es impresionante, aunque menos apocalíptico de lo que sugieren estas teorías que os he contado. Y es que lo que ocurre en el CERN realmente es que se estudian partículas fundamentales, se observa cómo interactúa la materia y se intenta comprender cómo se formó el universo. La teoría de portales es un mito moderno y un relato que mezcla la ciencia avanzada con el miedo y con la fascinación humana por lo desconocido. El CERN como portal interdimensional es sobre todo un relato sobre nuestra relación con la ciencia y con lo desconocido. Nos habla de curiosidad, de miedo y de esta necesidad que tenemos los humanos de encontrar misterio incluso en los lugares más racionales. Y quizás al pensar en estas teorías comprendemos que la verdadera maravilla del CERN no está en abrir portales, sino en mostrarnos un universo mucho más extraño y fascinante de lo que jamás habríamos imaginado. Ahora vamos, amigos, con la siguiente teoría. A mí me parece quizás la más loca, junto con la de la Tierra plana, pero bueno, júzguenlo ustedes mismos o vosotros mismos. Hoy vamos a hablar de algo que parece cotidiano, familiar y casi entrañable. La nieve. Sí, lo habéis oído bien, la nieve, esos copos blancos que caen en invierno y que cubren las calles, los parques, las montañas, creando paisajes de postal en algunas ocasiones y pues que según algunos no son reales. Sí, y es que habéis oído bien, hay quienes sostienen que la nieve que vemos en las ciudades y en la televisión no es nieve natural, sino un producto fabricado, un engaño cuidadosamente diseñado para ocultar algo más profundo. Que a lo que creemos que es un fenómeno meteorológico más no es más que una ilusión y un montaje. Esta idea de que la nieve es falsa no es nueva y su origen se encuentra en la desconfianza hacia los gobiernos.
Con la llegada de la televisión y las películas donde la nieve se ve tan perfecta que parece pintada, la teoría ganó fuerza y algunos comenzaron a sospechar que lo que veíamos en parques y ciudades no era nieve natural. En la era de Internet, la idea se viralizó con imágenes, vídeos, testimonios que afirmaban haber descubierto esta farsa. Y ellos dicen que la nieve, dicen que no se comporta como debería, que a veces los copos caen demasiado perfectos, no se derriten como deberían y parecen uniformes. Y esto la ciencia nos explica que la forma de los copos de nieve depende de la temperatura, de la humedad y de las condiciones atmosféricas. Cada copo es único, pero repiten ciertos patrones porque las condiciones físicas producen cristales similares. La perfección de esta ilusión y la nieve natural puede ser más uniforme de lo que imaginamos. También afirman que en las ciudades donde nunca debería nevar aparece nieve, y es que en realidad el fenómeno se debe a microclimas urbanos y a la contaminación que puede favorecer en ciertas condiciones la precipitación de nieve. Algunas nevadas urbanas son realmente nieve artificial producida para eventos o para decoraciones, pero esto no significa que la nieve sea falsa. La meteorología y la física explican con precisión dónde y cómo se forma la nieve. Y es que algunos defensores sostienen que la nieve falsa forma parte de un plan mayor, un plan para controlar el clima, simular inviernos o distraernos de cambios más profundos. La ciencia, la observación y los hechos científicos muestran que la nieve es un fenómeno natural, resultado de la condensación de vapor de agua en las capas más frías de la atmósfera, y que los experimentos, los registros y las mediciones meteorológicas verifican cada evento de nieve como natural. No hay evidencia de que exista un plan para fabricar toda la nieve del planeta. Y es que además recordaréis que durante Filomena, un fenómeno que para los que nos escuchéis fuera de España, fue una nevada bastante grande que ocurrió en la ciudad de Madrid, en España, y que nos dejó vídeos completamente absurdos, con gente intentando quemar nieve con un mechero, afirmando que no se derretía, o que simplemente se ponía negra. Claro, se ponía negra por el propio gas que echa el mechero. Eso se puso bastante de moda y se viralizó bastante. Y es que esta teoría de la nieve falsa nos habla de la desconfianza humana. Y es entendible en unos tiempos donde somos ciertamente manipulados en otros sentidos, pues nos dejemos llevar por teorías que no tienen ni pies ni cabeza. Pero eso sí, levantamos la mirada y tocamos un copo de nieve, sentimos su frío y observamos su delicada estructura. La ciencia nos recuerda la maravilla de la naturaleza, que la nieve es real, hermosa y sorprendente. Y quizás eso es suficiente para entender que a veces el misterio más fascinante no es la conspiración, sino nuestra capacidad de asombrarnos con lo cotidiano. En fin, queridos amigos de Claves del Misterio, estas teorías y las que nos han quedado en el tintero, que ya recopilaremos en otro programa, son solamente la punta del iceberg de la sociedad que estamos creando, donde estamos dejando cada vez un margen mayor a estas fantasías y teorías incomprensibles. Desde Claves del Misterio, como siempre, os invitamos a leer, a comparar, a sacar vuestras propias conclusiones, informándoos y leyendo, para poder tener una opinión formada. Este ha sido nuestro peculiar paseo por algunas de estas teorías, y que son solamente algunas de las teorías conspirativas más curiosas y, por qué no decirlo, también bastante frikis.
Estás escuchando Claves del Misterio en Onda Vallecana. And mocked the king with human ways, but Jesus stood with silent grace. No army rose, no sword was raised. He said, my kingdom's not from here. No throne of earth, no rule of fear. He came to show a greater reign, where mercy lives and truth remains. Not of this world, not built on lies. No power plays, no earthly prize. The kingdom Christ has come to bring is not controlled by priest or king. No flag or party can contain the risen Lord who broke the chains. We follow him, not worldly fame. His kingdom bears the Father's name. They twist his words to gain control. Así que eso, queridos oyentes, una semana más desde Claves del Misterio os hemos traído algunas de las teorías más locas y extrañas. Ahora, como siempre, lo dejamos a vuestro propio juicio, como hacemos siempre con todos estos temas. Y nosotros solamente nos queda despedirnos hasta la semana que viene, como siempre, desde nuestra casa, desde Onda Vallecana, de parte de todo el equipo de Claves del Misterio, que os deseamos que paséis una excelente semana. Ya sabéis que nos podéis escribir, como siempre, a la dirección de correo electrónico del programa infoclavesdelmisterio@gmail.com, donde estaremos encantados de atenderos. También tenéis todos los episodios de Claves del Misterio para poder escucharlos donde y como queráis, en iVoox. También estamos en Spotify, en Apple Podcast y en Amazon Music. En todas estas plataformas nos podéis buscar como Claves del Misterio. Esperamos veros suscritos y escuchar vuestros comentarios y leer todo lo que tengáis que contarnos. Os deseo que paséis una excelente semana y, como os digo siempre, sed muy felices. Selfish hearts or power abused, we lift his name, not flag or sword. We serve the everlasting Lord. His kingdom stands, his word is true. Eternal grace for me and you. So let the world chase fleeting fame. We'll bow to Christ, the risen name. For kingdoms fall and thrones will rust, but his shall rise in truth and trust.